Bueno, vamos a empezar ahora sí a analizar circuitos de corriente alterna. De la misma forma, cuando empezamos con corriente directa, los primeros que vamos a hacer es analizar circuitos en serie. Una gran ventaja de todo esto es que las propiedades en general de todos los circuitos de corriente directa también son aplicables para los circuitos de corriente alterna. Solo que ahora nosotros en vez de resistencia tenemos impedancia y en vez de utilizar operaciones, digamos, con números solamente reales, también tenemos ahora operaciones con números complejos. Pero realmente el análisis es el mismo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos estos tres elementos en serie, sabemos o podríamos deducir que la impedancia total, la podemos expresar como una Z total, es igual a la suma de las impedancias que tenemos en serie, tal cual como están Z1 más Z2 más Z3. En el caso que hubiera más elementos, pues sería más Z4 más la impedancia N. Pero bueno, ese es en el caso que hubiera más. Sin embargo, para este circuito en particular solamente existen tres impedancias, una debida al resistor, otra debida al inductor y otra debida al capacitor. Obteniendo la impedancia total, nosotros sabemos que la impedancia Z1 sería la impedancia de la resistencia, que es igual al valor de la resistencia con un ángulo de desfase 0. Z2 sería la impedancia debido al elemento inductor, que es la reactancia inductiva con un ángulo de fase de 90 grados. Y por último Z3, la impedancia debida al capacitor, es la reactancia del capacitor con un ángulo de fase de menos 90 grados. Perfecto, continuando con esto, o ahora sustituyendo lo que nosotros tenemos acá, en este circuito nos da el valor de la reactancia capacitiva inductiva y el valor de la resistencia. Recuerden que si no les dan el valor de la reactancia, pues ya saben cómo calcularlo, ¿no? Recuerdan las fórmulas para obtener la reactancia, que se relacionan con el valor del elemento y la velocidad angular. Entonces, para este ejemplo ya nos los dan, solamente sería 6 ángulo de 0 más la reactancia del inductor son 10 ohms, ángulo de 90, más la reactancia del capacitor, que son 12 ohms, ángulo de menos 90 grados. Bien, una vez más recuerden que esta es una notación que aunque se parece a fasores, no son fasores, solamente es la notación, y a fin de cuentas son números complejos. Entonces, si nosotros expresamos estos como números complejos y los sumamos, nos daría como resultado, sabemos que 6 ohms de parte real, este solamente tiene parte real, y estos dos tienen partes imaginaria solamente, o parte compleja solamente. Por lo tanto sería más, y si lo colocamos así, sería 10 ohms menos 12 ohms en J. Entonces esto finalmente nos daría un resultado de 6 menos 2J ohms. Bueno, vamos a poner aquí las unidades, son 2. Esa es nuestra impedancia total. Si nosotros ya la expresamos de la misma notación que conocemos, sería igual aproximadamente, ya saben, obtener el argumento de este número complejo y el módulo. Entonces nos quedaría aproximadamente como 6.32 ohms y el argumento es de menos 18.43 grados. Entonces esa es nuestra impedancia total. Vean que es lo mismo que un circuito en serie. Se suma cada una, en un circuito de serie se sumaban de corriente directa, se suman las resistencias tal cual, aquí se suman las impedancias tal cual. Teniendo, por ejemplo, si nos dan el voltaje, nosotros podríamos encontrar la corriente, ¿no? Y es realmente lo mismo que en un circuito de corriente directa. Recuerden que, por ejemplo, esto sería una malla, entonces dentro de esta malla circula la misma cantidad de corriente para todos los elementos. Lo que iría cambiando es la caída de voltaje o el cambio de voltaje debido a cada uno de estos elementos. Entonces, si nosotros escribimos, voy a ponerlo aquí abajito, o más bien dicho aquí de lado, la corriente total sería igual a valor del voltaje entre la impedancia total. Cualquier voltaje que nos den, lo debemos de dividir entre la impedancia total y podemos encontrar la corriente total. Recuerden que debemos de trasladarlo todo a dominio fasorial o valores RMS. De la misma manera podríamos encontrar pues cuál es el voltaje que pasa a través de cada elemento. Por ejemplo aquí, el voltaje que pasa a través de este elemento, lo voy a poner aquí en chiquito, el voltaje quizás en 1 o sub 1, sería igual a la corriente total que circula en este circuito
por la impedancia de este elemento, ¿no? Lo mismo para este, si nosotros quisiéramos encontrar el voltaje, quizás el voltaje sub 2 sería igual a la corriente total por la impedancia de este elemento, Z sub 2. Muy bueno, se extiende lo mismo para Z sub 3 o el voltaje en el elemento capacitivo. Lo mismo es que sabemos que el voltaje total es igual a la suma en corriente directa, es la suma de todas las caídas de voltaje, al menos en estos circuitos en serie. Entonces, si nosotros ponemos que el voltaje total, pues aquí sería la suma de cada uno de los voltajes. Por ejemplo, voltaje sub 1 más voltaje sub 2 más voltaje sub 3. Bien. ¿Qué más nos faltaría encontrar aquí? Tenemos corriente, tenemos voltaje, nos falta la potencia. Si ustedes recuerdan, la potencia en circuitos de corriente directa es igual al voltaje por la corriente o la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces el equivalente para los circuitos de corriente alterna, si no me equivoco, creo que ya lo habíamos visto, si no aquí les dejo la fórmula otra vez, es el voltaje por la corriente, que es lo mismo en DC, pero ahora tenemos el coseno de θt. ¿Ok? ¿Qué es este θt que nosotros vemos aquí? Bueno, más bien dicho, que es todo ese factor que vemos de coseno de θ sub t. Voy a colocarlo aquí abajito. Aquí está bien. Entonces, este coseno de θ sub t es igual al factor potencia. Recuérdenlo muy bien, factor potencia también es importante. Y se define, si nosotros simplemente de aquí lo despejamos, podemos calcularlo como la potencia entre el voltaje y la corriente, o también lo podemos calcular como la resistencia total o la resistencia del circuito. Vean que esto es la resistencia, no tiene nada que ver con un inductor, con un capacitor, no, solamente la resistencia entre la impedancia total del circuito. Lo que es este θ sub t, ese es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Ok, entonces recuérdenlo muy bien, el valor de θ sub t es el valor por el cual el voltaje se adelanta a la corriente de la fuente. Finalmente es lo único que necesitamos o lo que generalmente se van a pedir para resolver un circuito en serie: voltaje, corriente, factor potencia y la potencia de un circuito. Obviamente la impedancia también. Entonces, con estos elementos yo les recomiendo que guarden las fórmulas. Bueno, de corriente pues es la misma, voltaje también, si acaso la de potencia y factor potencia. Pero vamos a empezar a resolver ya algunos ejemplos con circuitos en serie.